Shalom Javerim, ¿cómo están ustedes? Muy bien, vamos a continuar con la serie especial que tenemos para todos ustedes sobre los 26 principios de fe. Bienvenidos a todos ustedes, un saludo cordial de su hermano Betzalel Ben Immanuel, desde la Ciudad de México hasta sus hogares. Recuerden que si tenemos alguna duda en específico con los temas que vamos explicando, con todo gusto me pueden contactar o directamente en el grupo de WhatsApp pueden colocar sus dudas. Esto con el propósito de ir aumentando y retroalimentando estos temas que principalmente queden claros para todos ustedes. Recuerden que estos temas nos van a servir para poder sustentar y defender nuestros 26 principios de fe. Con la bendición del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach y con la bendición de nuestro Rosh y Maestro Immanuel Ben Yosef, vamos a iniciar esta segunda clase. Muy bien. Bien. Vamos a ver el segundo principio el día de hoy. ¿Qué nos dice el segundo principio? Creemos que el Eterno bendito es la causa de todas las causas. Perfecto. Repito. Creemos que el Eterno bendito es la causa de todas las causas. Muy bien. Vamos a recordar que para poder explicar conceptos de este tipo, tenemos dos vertientes. Tenemos la vertiente que es histórica y tenemos la vertiente que es teológica. Las dos van ligadas de la mano, son dos contextos muy diferentes que nos van a ayudar a entender la explicación de las palabras que estemos hablando. Hay personas que se dedican específicamente a estudiar mucho la parte de la historia que realmente es correcta, tiene un contexto histórico bastante interesante que todo el mundo debería de conocer, que todo el mundo debería estudiar para ir apoyando la parte teológica. Vamos a irlo haciendo nosotros poco a poco para ir adentrándonos y dar explicación a estos 26 principios donde intervienen estos dos factores, tanto el contexto teológico como el contexto histórico y combinados. En este caso vamos a visualizar el contexto teológico en este principio. Para eso, primeramente debemos de entender qué significa para nosotros la palabra causa. La palabra causa proviene del latín y significa aquello que consideramos como un fundamento u origen de algo. Por ejemplo, un ejemplo muy sutil, si una persona tropieza con un obstáculo, con una piedra, con un objeto, con una silla, y esto provoca que se caiga y se lesione la rodilla, entonces esa caída es la causa de la lesión que en ese momento tiene. Entonces, va muy ligado la parte causa con el efecto. Y es lo que nos vamos a centrar específicamente en esta sesión. Otra definición de la palabra también puede considerarse como el motivo o la razón para poder obrar. Podemos basarnos en estas dos definiciones para poder tener un mejor entendimiento del cómo vamos a interpretar este principio. Entendamos entonces que siempre va a existir un fenómeno que se va a llamar causa y efecto. Para todo lo que hagamos, causa y efecto. Vamos a poner una diapositiva. ¿Qué tengo ahí en pantalla? Bereshit 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bara Elohim el Hashamayim be'et haaretz. Aquí podemos encontrar nosotros una palabra muy interesante, y de hecho la puse yo con un colorcito más intenso y de un tamaño mucho más grande. La palabra creó. ¿Por qué?
¿Es acaso que todas las cosas que nosotros conocemos fueron creadas al azar, sin un plan? Quizás para muchas personas la respuesta sea que sí, porque todavía no le han dado la importancia tan grande a la creación, ni su función de cada una de las cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la función de la piedra que pateaste? Ah, es una piedrita que estaba en mi camino y no me sirve, me estorba, entonces la pateo. Pero ¿sabías que esa piedra tiene una función en especial y fue creado con algo en específico? Incluso un diminuto insecto, una mosca, que se para en la mesa, en cualquier lado, en el vidrio, tiene una función en específico. Un mosquito que a veces nos molestan con su ruido, a final de cuentas, es una obra maestra de la creación y también tiene una finalidad. Porque no todo fue creado al azar. Ah, dijo el Eterno, hoy quiero hacer un insecto que te esté molestando todas las noches y cuando haga calor y cuando llueva. Entonces vamos a hacer esto. La función de una flor e incluso el proceso que lleva una flor a erigirse, a crearse, a salir, tiene una función en específico. Los granos de arena del mar también tienen una función en específico. ¿Por qué? Porque todo lo que el Eterno creó es perfecto y cada una de estas cuestiones va a influir, si nosotros lo queremos, en parte de nuestra vida. Pero debemos de tener en cuenta que toda la creación fue hecha por algún motivo, en particular. Un plan maestro del que nosotros debemos de conocer, debemos de entender y debemos mentalizarnos que existe ese plan maestro. Recordemos, este tema ya lo hemos visto en otras circunstancias, en otras clases con nuestros maestros, y si no, pues vamos a darte una pequeña información sobre este plan maestro que quizás después puedas tomar de nueva cuenta o retomar de nueva cuenta esta clase. Ese plan maestro nosotros lo llamamos Dabar. Vamos a poner la siguiente imagen. Yohanan 1 nos dice, Breshit Haya Hadabar Ma Elohim Be Hadabar Hayat Tamid Lifnei Haelohim Be Hadabar Shehaya Kayam Hajia Babitui Shel Elohim Natzmo Se Haya Kayan Mi Breshit Lifnei Haelohim Hako Niheyal Jei Hadabar Ubiblat Kol Ma Shehiheya Lohaya. Esto es, en el principio era el Dabar de Elohim, y el Dabar de Elohim estaba ante Elohim, y el Dabar era la expresión misma de Elohim. Este existía desde un principio ante Elohim, y todas las cosas fueron hechas por Dabar, y sin ello, Dabar, nada fuera hecho. Muy bien, ¿qué nos está explicando este texto de Yohanan? Nos está explicando, como evidentemente nos dice, Dabar toma un rol muy importante en este texto, ya que como podemos ver posteriormente incluso lo ocupa en otros textos más adelante, donde nos dice, Beja Dabar Bekereb Elohim Niyeyal Abasor Bashillon Betogeno Benahase Kebodó Kemo Hayehid Bemo Leabib Rajeset Bemer. Esto es, y el Dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su cabod como la del único en su clase, de Padre pura, lleno de bondad y de verdad. ¿Qué nos está explicando eso? Que efectivamente existe un plan maestro
un plan maestro desde los orígenes, y ese plan maestro incluye 7 cosas. Les voy a por ahí mandar un listadito de cuáles son esas 7 cosas que incluye el plan maestro, y ustedes van a verificar que no nada más todo como nosotros pensamos o como pensábamos que todo se hizo al azar, sino todo está planeado completamente. Todo tiene una causa del por qué se tuvo que hacer y del por qué se hizo. Siguiente diapositiva. Para el judaísmo, para la parte hebrea, el dabar puede tener 3 explicaciones. El primero, que es un asunto, un proyecto, una idea. El segundo son palabras que expresan ideas o asuntos. Y el tercero, que son los asuntos de Dios, los proyectos o ideas de Dios expresadas en un lenguaje humano. Bereshit 1 del 3 al 4. Y dijo Dios: hágase la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y entonces Dios separó la luz de las tinieblas. Bereshit 1 al 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. ¿Qué podemos observar en estos versículos anteriores? Cada cosa fue creada a la perfección. Una naranja fue creada con una capa dura, de un color en específico, cuyo propósito va a ser cubrir esa exquisitez que se encuentra dentro de esa naranja, de esa fruta. En el interior, si nosotros la vamos abriendo y la vamos desmenuzando, podemos encontrar una fruta que está agrupada en gajos perfectos, simétricos, unidos sistemáticamente. Y adentro de ellas podemos encontrar semillas, que es la razón del por qué toda la protección en esa fruta hacia esas semillas. Cada cosa cumple un objetivo y una función en específico. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué mente, qué diseñador es tan perfecto para poder haber desarrollado con esa exactitud y simetría esa creación? Pues solamente uno, Hashem. De igual manera, siguiendo esta línea, podemos decir que la perfección de nuestros cuerpos también han sido debido a un diseño perfecto del Creador. Imagínate, si el cuerpo humano es una máquina maravillosa y cualquier cosa creada lo demuestra, la pregunta aquí entonces, ¿esto es el trabajo de un gran diseñador inteligente, talentoso, sin límites, el mismo Creador que nosotros conocemos, Hashem? Recuerda incluso Génesis 1:27 que nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón, hembra, los creó. ¿Qué me dice con esto? La materia prima de nosotros existe, todos estos elementos básicos existen, pueden ser hallados en la naturaleza, en nuestro mundo. Sin embargo, estos químicos no se pueden ordenar a sí mismos, estos tejidos no se pueden formar. Estos órganos, estos sistemas que conforman esta maquinaria tan increíblemente que somos nosotros, no se pueden conjuntar por sí solos. Esto puede ocurrir solamente dictado por una inteligencia bajo esa obediencia. El libro de Génesis enseña que Dios tomó polvo de la tierra, moléculas, formó el hombre y después solamente sopló en sus fosas nasales ese aliento de vida. Entonces es cuando el hombre se convirtió en un espíritu viviente. Neshama. Los seres humanos somos diferentes de los animales, ya que Dios creó al hombre a su imagen, de nueva cuenta, repitiendo Génesis 1:27. Ahora imagínate, el centro de control de nuestro cuerpo es el cerebro humano. Es el sistema de manejo de información en el universo más complejo que existe hasta hoy conocido. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Vuelvo a repetirlo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Pero bueno, hasta aquí solamente hemos hablado de las cosas materiales. Que si nuestro cuerpo, que si un insecto, que si una fruta, que si un árbol, incluso que si el agua, todo lo que fue creado completamente son cosas materiales. Pero ¿qué pasa con lo que no se puede tocar? ¿A qué crees que nos estamos refiriendo? Aquello que no se puede tocar. Efectivamente, nosotros sabemos que como personas, como seres humanos, y esto lo vamos a explicar en el siguiente principio, nosotros somos un 80% espíritu y un 20% carne. Basados en esto, entonces, todo lo que no podemos tocar es esa parte a la cual nos referimos y que también está incluida en este principio. El alma. Neshama. Aquí la pregunta que yo te puedo hacer a ti es, oye, ¿el alma para ti es perfecta o imperfecta? ¿Tú qué piensas acerca de esa cuestión? En el judaísmo, el alma se considera un atributo de la vida. No una entidad separada, sino parte del atributo de la vida que como seres humanos nos compone. Con la capacidad incluso de ser perfecta o imperfecta. En el concepto hebreo del alma, que es Neshama, se refiere a la vida misma y a la capacidad de vivir y ser consciente. Recordar que en nuestra fe creemos que estas almas están en un lugar que el Eterno tiene designado, esperando que por su propia mano puedan ser asignadas a un cuerpo físico. Bazar. No estamos refiriéndonos a que existe un reciclaje de almas, eso sí, tenlo muy presente, para nosotros no existe lo que vendría siendo la reencarnación, o sea, un alma ya colocó en un cuerpo, después vuelve a regresar y vuelve a ser reciclada, ¿no? Para nosotros no existe esa parte, solamente nos estamos refiriendo a almas nuevas. Esta alma necesita una conexión con su creador. Esta alma viene a este mundo a un aprendizaje. Entonces es cuando nosotros nos damos cuenta específicamente que tenemos que trabajar muy duro para descubrir y empezar ese aprendizaje en nuestra alma. Incluso esto necesita un trabajo de introspección, una rectificación de las cosas. Y esto es la parte más grande, ¿no? Una teshuvah y para llegar a final de cuentas a un tikkun. Y es entonces cuando entendemos aquí este fenómeno que yo te había mencionado anteriormente, que es la causa y el efecto en las acciones humanas. Si sigues las leyes, entonces tendrás abundancia. Pero si rompes el pacto, entonces tú tendrás intranquilidad. Nosotros tenemos el control de todas las cosas. No en su totalidad, pero sí tenemos responsabilidades y acciones que realizar bajo ciertas normativas. ¿Y quién nos da esas normativas? Pues precisamente nuestro creador Elohim. De hecho, debes de tener presente que todo el concepto de las mitzvot, acuérdate que mitzvot son los mandamientos, es que son acciones que van en contra de nuestra naturaleza. Los mitzvot nos vienen a recordar lo que debemos o lo que no debemos de hacer. Cada prueba, cada reto está hecho a medida para que nuestras circunstancias específicas y para cada etapa de nuestra vida, con el fin de elevarnos y ir aprendiendo parte de la función que tenemos en esta vida. La perfección del alma. Esto nos lleva entonces a esa misma pregunta que les hice hace rato. ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Estamos aquí nosotros por algún motivo? La Torah nos va indicando que Abraham Avinu, fue el maestro de la bondad. ¿Recuerdas? Su tienda estaba constantemente abierta por todos lados, por los 4 lados, para recibir a los huéspedes. Fue aquel pasaje en el cual nos recuerda cuando vinieron los ángeles enviados por el Eterno, con cierto propósito, que él los pudo recibir precisamente porque su tienda estaba abierta a los 4 lados y él tenía ese precepto especial de la bondad. La bondad es una maravilla, pero en exceso puede ser desagradable o asfixiante. Es por eso que Abraham tuvo que incluso pasar
Él por algunas pruebas difíciles, en este caso recordarás que tuvo 10 pruebas, las cuales iban en contra de su impulso natural hacia esa bondad. Tuvo que expulsar incluso a su hijo Ismael de su casa, atar a su hijo Isaac en el altar y muchísimas cosas más que sucedió. Abraham tuvo que conquistar todas sus tendencias naturales con el fin de equilibrar su personalidad y llegar a ser verdaderamente un gran tzadik. Con esto podemos aprender que la vida no es para sufrir, la vida es para crecer y para hacer los ajustes que nos enviaron para hacer. Muy bien. ¿Pero esto qué significa? Que Dios, Hashem, está en control de todo lo que nos pasa. ¿Qué pasa entonces cuando el dolor ha llegado a nuestras vidas? Por la pérdida de un ser querido, por el diagnóstico de una enfermedad, que es inevitable. Entonces, ¿qué significa que Dios tiene todo en sus manos? Cuando la economía del hogar es insostenible, que el matrimonio se está deshaciendo, que los hijos son rebeldes, o cuando la prueba es tan grande que no podemos ver ni entender ni comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, es cuando algo de esa manera nos sucede, cuando tocamos fondo, entonces una duda llega a nuestra mente. Y olvidamos incluso específicamente que Dios está bajo el control de todo. Seguramente nuestros pensamientos en medio de toda esta aflicción van a ser negativos. Tenemos la tendencia de ver las cosas como una tragedia, en lugar de verlas como una mirada hacia lo eterno. Pero recordar que Dios es incomprensible y nos hace redefinir nuestra mirada. Por aquí se me viene ahorita a la mente una frase, Gamsu Letová, recuérdala, Gamsu Letová, todo es para bien. Independientemente de la situación que nos esté sucediendo y aunque nosotros consideremos y creemos o creamos en ese momento que Dios no está con nosotros, específicamente se nos dio esa cuestión que nos está pasando, esa pequeña disminución o gran disminución precisamente con algún objetivo en particular. No todo es al azar, siempre hay una causa, siempre hay un efecto y a partir de ahí nosotros es cuando debemos de empezar a crecer, rectificar, hacer tikkun y ver qué es lo que está sucediendo y el por qué nos está recordando de esa manera lo que está haciendo. Se ve la siguiente diapositiva. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Elohim. Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. ¿Por qué estas referencias de Isaías? Esto no quiere decir que nosotros no podamos conocer los planes de Dios que tiene para nosotros o que tiene para todo el mundo, pero sí quiere decir que no pueden ser completamente conocidos. La realidad es que una mente finita no puede comprender ni explicar completamente un Dios infinito. A veces nosotros nos llega a pasar en la mente del por qué nos está sucediendo esto, qué fue lo que hice, por qué yo y no las demás personas. Son planes. Es un plan que ya está escrito desde hace mucho en nuestra vida, ya está escrita desde hace mucho tiempo, incluso desde que antes que nazcamos, desde que antes de que coloque el alma en nuestros cuerpos y ese aliento de vida al Eterno ya sabe qué es nuestro propósito en esta vida y cuál ha sido. Nosotros no logramos entenderlo, pero precisamente nos dice Isaías en esas imágenes, en esas referencias que nosotros leímos. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos y vuestros caminos y mis caminos, dijo Elohim.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son los míos, así mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. No tenemos la completa capacidad de entenderlo, pero sí parcialmente podemos hacerlo. Siguiente referencia. Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo le envié. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El Eterno no necesita permiso de nadie, está presente en todo lugar y tiene todo poder. No existe nadie que pueda incluso desafiar sus planes. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Elohim dio y Elohim quitó. Sea el hombre de Elohim bendito. Job 1:21. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yirmiyahu, Jeremías 29:11. Así que cuando nosotros estemos atravesando una situación de dolor o prueba, en la que comenzamos a dudar de la fidelidad del Eterno, es cuando nosotros tenemos esa oportunidad de vivir por fe, por emuná. Es aquí entonces Dios nos da la oportunidad de poner en práctica todo lo que verdaderamente creamos. Dios tiene ese propósito de usar este tiempo de dolor y aflicción en nuestras vidas para enseñarnos a confiar que Él tiene cuidado y proveerá de cada cosa que necesitamos. El Eterno es la causa de todas las causas. Bien. Ahora sí entendimos ese principio número 2, en las cuales es nuestro principio de fe. El Eterno es la causa de todas las causas. Creo que con esta pequeña explicación ya te quedó por ahí un poco más claro a qué se refiere este principio número 2. Incluso ahora podemos compartirlo, conversarlo con otras personas, teniendo referencias más sólidas de qué nos estamos refiriendo, que la causa de todas las causas es el Eterno. Esto nos va a ayudar mucho a que nosotros podamos comprender y explicar a las demás personas esta situación. Recuerda, hay varios textos, varias referencias que son clave en este concepto. Por ahí anótalas en tu cuadernito en la cual vayas haciendo tu acordeón para que no se te olviden. Y la parte más importante es fundamentarlas, entenderlas, explicarlas y repasarlas, porque se nos llega a olvidar. Recuerda la frase que te dije, Gamsule Tová, todo lo que nos pasa, todo lo que sucede es para bien. Eso grábatelo en la cabecita, que me pasó esto y me caí y ahora estoy en cama y no puedo ir a trabajar, Gamsule Tová, todo es para bien. Que estaba yo haciendo la comida y me corté, Gamsule Tová, todo fue para bien. A lo mejor la fruta estaba dañada, las verduras estaban dañadas, me iban a hacer daño. Me corté, cayó la sangre de ellas, por lo tanto las debo desechar. Por algo, Gamsule Tová siempre existe, aunque nosotros no lleguemos a entender esos planes, pero siempre todo está ahí. ¿Vale? Muy bien, Javerim, vamos a dejar hasta aquí este principio de fe, el número 2. Todavía nos faltan 24. Vamos a ir desglosándolos poco a poco. Recordemos que si tienes alguna duda, pues entonces me puedes enviar en WhatsApp, ahí lo estoy dejando ahorita. Por si tienes algo que retroalimentar, algo que ampliar. Todos esos conocimientos que estamos ahorita transmitiendo son conocimientos interesantes, básicos, pero aún así existe mucha mayor profundidad sobre ellos completamente todavía.
Por ahí me queda pendiente entonces enviarles a ustedes cuáles fueron esas 7 cosas que fueron incluso creadas desde antes de toda la creación, que ya estaban planeadas, estaban pensadas por el Eterno, que se iban a ejecutar. Y pues nos estamos viendo, Javerín. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Y viene la integración del principio número 3. Toda raba. Muy bien, Javerín, continuando con nuestra serie, vamos ahora a enfocarnos al principio número 3. El principio número 3, ¿qué es lo que me indica? Principio número 3. Creemos que la incorporeidad del Eterno, es decir, que Él no posee miembros como ser humano y no tiene un aspecto corporal. Entonces, repetimos el principio número 3. Creemos en la incorporeidad del Eterno, es decir, que Él no posee miembros como ser humano y ni tiene un aspecto corporal. Nosotros debemos de considerar que al momento de poder describir a una persona podemos usar algo que se llama descripción negativa. Es decir, podemos describir algo negando sus cosas, sus características. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Fulanito no es alto. ¿Qué estoy tratando de decir? Que lo estoy describiendo negativamente. El caso contrario quiere decir que si no es alto, entonces yo deduzco que es una persona de baja estatura o de media estatura en esta circunstancia. También tengo un segundo ejemplo que podemos decir fulanito no es grosero. Entonces con esto estoy describiendo a una persona en la cual una de sus características importantes es que incluso puede ser una persona bondadosa, porque estoy negando la contraparte de que es una persona grosera. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Este tipo de descripciones es poder describir a una persona, a una parte contraria de lo que nosotros queremos expresar. Entendiendo entonces ya más o menos a qué nos referimos con una descripción negativa, podemos afirmar esto del Eterno. ¿Vale? Pone mucha atención. 1. El Eterno no tiene cuerpo. ¿Sale? Voy a hacer pausa para que te vayas imaginando las cosas. La primera, el Eterno no tiene cuerpo. ¿Ok? Va. La segunda, el Eterno no es forma. Tercera, el Eterno no es materia dentro de nuestras reglas que nosotros conocemos como humanos en esa circunstancia. Parte número 3, el Eterno no es materia. ¿Vale? Muy bien. Me faltan 2, ahorita las vamos a ver. Aunque bien existen analogías, pónganlo muy bien, analogías, que como personas nosotros ocupamos para poder entender ciertos aspectos. ¿Cuáles son aquellas? Ahí te van los ejemplos. Ante los ojos de Dios. Oye, pero me dijiste que no. Ok, son analogías. Sostiene el mundo en sus manos. La obra de sus manos. Él observa los pasos del hombre. Dios descansó en el 7º día. Ok, ¿qué son analogías? Las analogías son similitudes que nosotros podemos imaginarnos y decirlas para comprender lo que no comprendemos. Ah, caray, ¿cómo está eso? Ahorita te lo explico. Estas maneras de la expresión que la Torah puede llegar a ocupar se llaman antropomorfismos. Escúchalo bien, antropomorfismos, que son palabras que el individuo conoce de cosas que desconoce. Ejemplo, me estoy muriendo de frío. Ok. En realidad no quiere decir literalmente lo que estoy diciendo, pero sí quiere decir que tengo mucho frío. Pero mi manera de expresarlo es, ay, me estoy muriendo de frío. Ah, me estoy asando de tanto calor. En realidad también significa que tengo mucho calor. No es que realmente sea una expresión literal de lo que está sucediendo. Ahora, muy bien, regresando a estos 4 temas, a estos 3 temas que habíamos dicho anteriormente, vamos a agregar otras 2. Nada puede ocurrirle a él porque no es materia. No existe nada que sea como él y que se le asemeje.
¿Ok? Teniendo esto en mente, debemos señalar de que a pesar de que Dios no tiene una forma física en la Torá, encontramos que cada vez que Él se presenta ante los profetas, siempre aparece en una forma humana. Por ejemplo, Ezequiel 1:26 me dice, donde el profeta describe a Dios como similar a la apariencia de un hombre, sentado en algo como un trono. Podemos ver también a Reyes 1:22-19 y Amos 9:1. En cierto sentido, la forma humana es la forma idealizada de la vida que nosotros conocemos y la representación más cercana a Dios que podemos imaginar como mente del hombre, una mente limitada, una mente finita. De hecho, parte de la idea de que el hombre fue creado a imagen de Dios es que su forma en un nivel físico es paralela a la esencia divina de Dios. ¿Sale? Decimos que su forma en un nivel físico es paralela a la esencia divina de Dios. Hay mucha diferencia. Sin embargo, no debemos asumir que estos versículos implican que esta es la forma que de hecho se ve Dios, o que un ser humano pueda llegar a ver a Dios. Como Dios mismo le dijo a Moshe, ninguna persona puede verme y vivir. Éxodo 33:20. Ver a Dios entonces, la fuente infinita, no es algo físicamente posible para los humanos, que son seres finitos, incluso si teóricamente hubiese algo que ver. ¿Vale? Con esto afirmamos incluso lo siguiente: no existe en Dios hombre. No existe Dios hombre. ¿A qué te recuerda esta frase? ¿Jesús es Dios? Ahí dejamos esa pregunta al aire para muchos del otro campamento. Ok, aguas. Con esto afirmamos que no hay Dios hombre. Sí, y esto viene a derrumbar muchísimas cosas. Por eso la dejo al aire. ¿Y por qué? Precisamente para ello hay que entender la forma en la cual el hombre está compuesto. El hombre está compuesto de 5 cosas que nosotros conocemos y entendemos. Nefesh es la primera, que es el aliento de vida, compartida incluso con todos los seres vivos, tanto animales como personas. Tenemos la Ruach, que es el espíritu de la conexión con el Eterno. Es la vía de intercomunicación que sube y baja. Tenemos Neshama, que es el alma que se asignó divinamente. Es aquella que el Eterno en persona agarró de donde están todas las almas y la coloca. Hayá es una personalidad independiente de cada persona. Basar es el cuerpo físico, es el molde único de cada una de las personas. Entonces, para entender cada uno de estos aspectos, existe ahorita un ejemplo que se los voy a decir, un ejemplo muy tradicional, el cual nos va a relatar cómo es el hombre específicamente para que nosotros podamos tener una idea. ¿Cuál es ese ejemplo tradicional? Imagínate un carruaje que se usaba antiguamente como medio de transporte, ¿va? Tenemos la carroza, tenemos el caballo, tenemos el cochero y tenemos pues quien va dentro de la carroza, ¿sale? Para que te la imagines. Muy bien. La carroza en sí simboliza el cuerpo del hombre, el basar, que por sí solo no puede realizar ningún movimiento. Es algo físico, está ahí, no se mueve, no hace nada. Los caballos que tiran de esa carroza y hacen que se pueda mover físicamente en diferentes direcciones
es el nefesh. ¿Ok? Es aquel aliento de vida que da fuerza, que da la capacidad de poderte mover y hacer cosas. El cochero, que es el que va arribita de la carroza, es el que le indica al caballo si va a parar, si va a avanzar, si va a la izquierda, si va a la derecha, más rápido, más lento. ¿Ok? Entonces, me va a simbolizar la ruaj, el espíritu. Pero cuando el carruaje se encuentra en la posibilidad de tomar diferentes caminos, ¿quién decide? La carroza por sí sola no puede moverse. Los caballos esperan una orden del cochero y el cochero a quien obedece. Muy bien, el pasajero. El pasajero, a quien nosotros no vemos, pero es el que hace que todo se mueva, gire en torno a su voluntad, ya que él es quien contrató a la carroza, que incluye a los caballos y que incluye al cochero para conducirla. El pasajero es la neshama, el alma, la esencia interior, que está representada por el pasajero y que reviste en el cuerpo que a través de los instintos, emociones, pensamientos para llegar al objetivo. La toma de conciencia de su naturaleza es su función en este mundo para luego fusionarse conscientemente con el Creador. Una vez explicado con este ejemplo tradicional, podemos afirmar que Hashem es incorpóreo. Él no tiene estos 5 aspectos que todos los humanos tienen. Por lo tanto, no podemos decir que el Eterno es un Dios hombre o que es un hombre. ¿Vale? Por eso el judaísmo, a través de la Torá y de las mitzvot, los mandamientos, son estudios y entrenamientos para adaptarse a estas características humanas. Son leyes, son instrucciones que como humanos nos debemos de adaptar a ellas para llegar a nuestro nivel de santidad, que rige todos los planos de la creación. La Torá nos va a transmitir leyes objetivas que rigen nuestra vida humana. Y las mitzvot nos van a proporcionar aquellos elementos prácticos para poder cumplir esas leyes. Que cuando son bien aplicados, nos ayudan a dirigir nuestros deseos hacia el bien de nuestros semejantes y de nosotros mismos. ¿Vale? Eso tenlo como una referencia. La Torá son leyes. Y las mitzvot son elementos prácticos que nos van a ayudar a cumplir con esas leyes siempre y cuando sean bien aplicados. Para nosotros comprender la incorporeidad del Eterno en su totalidad, debemos incluso de ser un Dios. Pero, como nosotros no lo somos, nosotros estudiamos desde fuera esa creación. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Nosotros para entenderla y comprenderla deberíamos de ser un Dios para poder hacerlo, pero no lo somos. Por lo tanto, nosotros solamente lo observamos desde afuera. Nuestra mente finita no puede comprender aquellas cosas que son infinitas. El conocimiento que nosotros tenemos sobre el Eterno y todas las definiciones e ideas son dadas por el mismo Creador. Por lo tanto, podemos asegurar que el conocimiento y Dios son uno. Un ser supremo que nosotros nunca vamos a poder superar. Por lo tanto, nuestra forma de comprensión, acuérdate, es la negación de lo que no conocemos. Una descripción negativa que nos va a ayudar a describir y a entender lo que nosotros, nuestra mente como ser humano, no logra entender en su totalidad. El antropomorfismo también nos va a ayudar a entender
y a expresarnos de algo que no conocemos, que no tenemos la capacidad incluso de describir el cómo es. Referencias de antropomorfismo. Encontramos el Teilim 18 en su versículo 6. Me rodearon las cuerdas de la muerte, me asaltaron los torrentes de Belial, me rodearon las cuerdas del Sheol. Los lazos de la muerte me enfrentaron y en mi angustia invoqué a Hashem. Clamé a mi Dios. Desde su templo él oyó mi voz y mi clamor llegó delante de él hasta sus oídos. Entonces la tierra tembló y también temblaron los cimientos de los montes. Fueron sacudidos porque él estaba enojado. Subía humo de su nariz y salía fuego de su boca. Devoraba brasas. Inclinó también los cielos y descendió, y densa oscuridad había bajo sus pies. Y montó sobre un querubín y voló. Y se abalanzó sobre las alas del viento. ¿Ok? Encontramos aquí el antropomorfismo completamente. Vamos a ver otras referencias. Juan 24. Elohim es espíritu y los que le sirven en espíritu y según la Torá deben servirle. Repito. Elohim es espíritu y los que le sirven en espíritu y según la Torá deben de servirle. Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Devarim 4:14. A mí me ordenó el Eterno en aquel tiempo que les enseñase estatutos y juicios para que los cumpliera en la tierra a donde van a pasar para heredarla. Y guardarán mucho vuestras almas de error, porque no vieron figura alguna en el día que les habló el Eterno en Joreb, de en medio del fuego. No sea que se corrompan y hagan para ustedes escultura semejanza de cualquier ídolo, forma de hombre o de mujer, forma de bestia alguna que haya en la tierra, forma de ave alguna alada que vuele por el aire, forma de reptil alguno que se arrastre sobre su suelo, forma de pez alguno que nade bajo las aguas de la tierra. No sea que alces tus ojos a los cielos y veas el sol y la luna y las estrellas, con todos sus ejércitos en los cielos, y seas impulsado a postrarte ante ellos y darles culto, cosas que el Eterno tu Dios destinó con el único fin de alumbrar a todos sus pueblos y que hay bajo el cielo. ¿Sale? Esperemos que con estos conceptos te haya quedado un poquito claro de la incorporeidad del Eterno. Ya podemos explicarlo, podemos ya tener otra perspectiva de lo que quiere dar a entender el principio y de que lo que nosotros estamos creyendo y entendiendo y aceptamos esa cuestión de fe. Ese es el propósito de la explicación de los principios. Si por ahí tienes algún comentario, tendrás algún versículo extra que podamos ir agregando a esta clase para poderlo meter en el material de referencia, pues con todo gusto son bienvenidos. Por aquí les voy a dejar ahorita en la parte de abajo. Listo, ahí está. WhatsApp para dudas o retroalimentación de los temas, ya sea en el grupo o directamente sin ningún detalle. Con gusto los acepto y son bien recibidos y agradecidos. Pues bueno, por mi parte es todo. Betzalel Ben Immanuel desde la Ciudad de México. Un gusto haber estado con ustedes para explicarles estos dos principios, el 2 y el 3. Y estaremos preparando la siguiente clase con otros dos principios para su explicación. Toda Rabá, un saludo a la distancia. En nombre de nuestro Rosh Emmanuel Ben Yosef también un saludo y nos estamos viendo prontamente. Toda Rabá.